Miércoles 23 de noviembre y corresponde al comentario del diario Concepción, y para ello ya nos acompaña la periodista del diario Concepción, Deyanira Encatrio. Deyanira, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Flavio, contenta de estar en este espacio para informar un poquitito respecto del acontecer regional, por supuesto, a nuestros televidentes. Sí, porque harto ha marcado la pauta, sobre todo en vivienda. El déficit habitacional en Chile supera las 600.000 viviendas, en la región del Biobío son cerca de 40.000. ¿Cuáles son los avances que presenta el gobierno en este caso? Exactamente, bueno, frente a esta realidad que tú bien señalas, son a nivel nacional cerca de 150.000 viviendas las que están en déficit, y en el caso regional son más de 40.000. Frente a este hecho se impulsó, ¿cierto?, desde el gobierno central el plan de emergencia habitacional, que en la región del Biobío, para este término del gobierno de turno, ¿cierto?, del gobierno del presidente Gabriel Boric, se pretenden construir cerca de 19.000 viviendas, y de eso hay un avance del 20%. En resumen, sería que alrededor de 13.000 viviendas ya presentan algún tipo de avance en distintas materias, ya sea gestión, etcétera. Según lo que informó, ¿cierto?, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de Cartera Claudia Toledo, se han realizado distintas gestiones de manera acelerada para poder dar cumplimiento y para poder avanzar ya rápidamente durante estos 2 primeros años, que sería la gestión inicial, para que los 2 años restantes, por así decirlo, se comience ya con la entrega de viviendas. Hizo énfasis, ¿cierto?, en un punto sumamente importante, porque recordemos que se generó una mesa regional que es liderada por la Seremi de Cartera, también por Servio y otros organismos de representantes de bienes nacionales, de trabajo, transporte, y en esta primera reunión, el primer balance que se realizó hace 3 meses atrás, había un porcentaje de progreso del 10%. Transcurridos los 3 meses, ahora es un 10% más, por lo tanto, la información oficial es que el avance en la región del Biobío es de un 20%. O sea, un avance por lo menos para lo que es el año es muy importante, ya que hemos visto como la empresa Claro Vicuña Valenzuela se declaró en situación de quiebra, y en nivel global la entrada del gobierno de Gabriel Boric son cerca de 650.000 viviendas a nivel nacional, y el gobierno, claro, se hace parte de estas 180.000 porque por los años de construcción, y siendo realistas también con el costo de los materiales de construcción que han sido elevados. Ayer conversábamos con Aníbal Torres de lo que ha implicado eso, pero un buen avance es en el tema de las viviendas, que claramente acá en la región del Biobío es algo que se necesita. Exactamente. De hecho, uno de los puntos importantes y que también ha retrasado de cierta forma algunas gestiones o ha tenido que considerar aumento de recursos es el alza de los materiales de construcción, pero también se está trabajando en eso. Es importante mencionar de que este proyecto de plan de emergencia habitacional no se va a estar entregando, digamos, una meta anual, sino que es una meta a nivel proyecto, a nivel periodo del gobierno de turno. Por lo tanto, se espera que durante los 2 primeros años haya un avance importante. Sin embargo, los 2 años restantes ya sería un incremento en esta cifra, un incremento mucho mayor al que vamos a estar acostumbrados a ver durante el transcurso de estos meses. Por otro lado, también hablamos con la Seremi de Cartera, ¿cierto?, con Claudia Toledo. Ella nos comentó que también hay programas y hay proyectos respecto de la construcción de vivienda en madera, ¿cierto?, industrializada. En ese sentido, existen 3 proyectos actualmente que se está liderando: uno en San Pedro de la Paz, en Patagual, que considerará 250 viviendas. En el caso de Lebu, en Pehuen, 263 viviendas, y en Antuco, que debiese comenzar ya en el segundo semestre del próximo año, un proyecto de 60 viviendas de construcción en madera. Recordemos que este también es un hito importante que se ha intentado fomentar. Recordemos la adquisición de este inmueble en San Pedro de la Paz, que va a ser utilizado para el arriendo a precio justo, y además esta alianza que se generó entre el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura para poder tener una planta de esta materia en la región del Biobío, precisamente en la provincia. Qué bueno, ahí están entonces los avances en la materia de vivienda. Esos son los avances en vivienda, pero en transporte parece que no hay avances. En transporte tenemos algunas informaciones importantes, y yo sé que las personas que utilizamos el transporte público hemos visto algunos problemas de frecuencia, sobre todo en el horario nocturno.
En este sentido, durante el transcurso del año, la Seremi de Transporte ha realizado distintas controles, ya cerca de, más en realidad, de 3.800 controles, y de ellos se han cursado 466 infracciones, lo que se traduce a un 12% de rechazo. Esto principalmente se da, según los antecedentes que nos entrega la Seremi, por no cumplir órdenes del inspector, utilizar aparatos sonoros, neumáticos en mal estado, revisión técnica vencida. Esos son parte de algunas de las principales motivos por los que se han cursado estas infracciones. Pero por otro lado, y este es un dato sumamente importante, porque en la región del Biobío se están descontando más de 100 millones de pesos mensuales en subvención por incumplimiento de la frecuencia por decirlo de otra forma, el incumplimiento de los horarios en los que deben transitar, digamos, los microbuses en la zona. Claro, y es algo que hemos podido, a través de denuncias de las personas, hemos sido testigos de eso, pero también a nosotros nos pasa luego cuando terminamos el noticiero, luego el programa, que mensaje directo, claro, nos vamos a nuestras casas y claro, un compañero otro día, 10 de la noche, ninguna micro, ningún bus ni transporte público hacia Talcahuano, hasta las 10:30 de la noche. Tuvo que tomar otro tipo de transporte privado para llegar a su hogar. O sea, es claro que si se están cursando esas infracciones, también tiene que ir acompañado quizás de un plan de contingencia para que eso sí se cumpla. Sería apropiado lo que señala Flavio. De hecho, tenemos alguna información importante respecto de los últimos 6 meses. Las empresas o las líneas, por así decirlo, que han presentado un problema, digamos, un incumplimiento en la frecuencia, sería, lo vamos a nombrar, sería Géminis Sur, número 52, Base Naval, número 56, Rengo Lientur, número 63, por nombrar algunas de ellas. Y respecto de las que han sido mejores evaluadas, es decir, que han cumplido con los horarios, estaría Pedro de Valdivia, el bus Pedro de Valdivia número 72, San Remo número 24, buses Tucapel también, Ruta del Mar, Puchacay, Nueva Yacolén y transportes buses Cóndor. Esas son las líneas que respetan la frecuencia y las que más ve la gente. Exactamente. Claro, estos son los datos que nos entregan a nosotros de parte de la Seremi de Transportes, pero además de considerar este hito, cierto que es un problema que por supuesto nos afecta a todo lo que utilizamos el transporte público, conocer el trasfondo de por qué está pasando este problema de frecuencia en la región. En ese sentido conversamos con Domingo Portus, él es el presidente de la Federación Intercomunal Biobío y además presidente del sindicato de buses Tucapel, y en el sindicato que él representa consideran que este problema o este fenómeno se ve principalmente por distintos factores. El primero, exceso en las jornadas laborales; segundo, faltas de conductores; y tercero, los problemas de seguridad, sobre todo en la noche. Hemos visto en distintos medios, distintas noticias, ¿cierto?, distintas denuncias, muchos asaltos, hace poco un asalto en Talcahuano. Entonces, claro, lo que ellos asocian este problema, que si bien lo reconocen, también está sobre la mesa estos otros 3 factores. Las bajas remuneraciones, la inseguridad que hay y quizás otros proyectos, como lo veíamos, el proyecto MAPA se llevó a gran cantidad de conductores, lo hablábamos también con Claudia García hace unos meses, Seremi del Transporte, y claro, esos son los factores. Si hay mejor oferta de trabajo en otro lado, las personas migran y en este caso son los conductores. Exactamente. De hecho, otro dato que nos aportaban es que durante la pandemia se perdió gran cantidad de conductores que emigraron a otros rubros, y ahora están con este déficit de conductores. Lo conversamos con Domingo Portus, lo conversamos también con otros conductores de Base Naval, de la línea Base Naval, y asocian a que el problema principalmente va por ahí, por la falta de conductores, y a lo que ellos apelan también, de que si se busca, no sé, generar este perímetro de exclusividad que estaría en la región del Biobío próximamente, también se vayan considerando todos estos aspectos de déficit y también de seguridad. En eso pusieron énfasis muchísimo en el tema de seguridad, pusieron también a modo de ejemplo lo que pasa en Santiago. En Santiago está el tema de la tarjeta, cierto pago con tarjeta, las cabinas, y acá en la región del Biobío lamentablemente no contamos todavía con esos avances. Bueno, ahí están los avances en el tema de vivienda y la baja frecuencia en el transporte público acá en el Gran Concepción, que se ha traducido en más de 100 millones de pesos en multa. Deyanira Encatrio, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en TVU Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches, que esté muy bien. Gracias.